Muy fina, Andrea. Dios la De bendiga. Feliz nada, que día. tenga un buen día. Gracias. Bueno, ahora les voy a compartir la pantalla. Sí. ¿Ustedes me confirman si ya ven mi pantalla? Ya, Evangelio según Juan. Buenísimo. Bueno, vamos a seguir entonces en este fascinante libro que hemos estado estudiando. A ustedes, yo le mencionaba a Andy, ahora se siente que vamos más rápido, pero es porque nos estamos dando todos los jueves. Se acuerdan que antes era básicamente 3 sí, 1 no cuando teníamos el evento, pero pues viendo el lado positivo de esto, creo que vamos a lograr avanzar bastante bien con este capítulo, con este libro de Juan. Siempre es importante reponernos en el contexto a ustedes. Eh, y le recordamos igual que todas esas sesiones, como justamente el objetivo es que estén siendo grabadas, pueden regresar a ellas en cualquier momento vía YouTube. En el capítulo 1 vimos la encarnación del Verbo de Dios, cuando justamente Juan nos exponía de que el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios, el Verbo era Dios. Y nos metimos ahí a ir entendiendo ese origen que nos expone Juan. Mateo y Lucas lo presentan más en la parte de genealogía, y Juan, por así decirlo, también lo presenta su genealogía, pero la genealogía directa de Dios. Luego vemos el testimonio de Juan el Bautista, cuando presenta al Cordero del mundo. Y luego el reclutamiento de los primeros discípulos de Jesús. Y esta parte es importante porque vamos a ver algunos símiles con la parte de Nicodemo, que vamos a entrar ahorita en el capítulo 3. Y este reclutamiento era no por las señales, sino por el llamamiento tan fuerte que hacía el Señor, y veíamos esas conversiones tan profundas que vamos a reforzar el día de hoy. Luego vimos el milagro de la conversión del agua en vino, cuando estudiábamos justamente el significado de ese agua. Hoy vamos a hablar también otra vez del agua, vamos a ver algunas leves diferencias, y cómo básicamente el Señor nos invita a ya no hacer ritos externos, sino que internamente podamos recibir a nuestro Señor. Eso regresa y regresa y regresa y regresa. Luego vimos la semana pasada cómo Jesús se limpia el templo y cómo tiene ese impacto en nosotros. Como Jesús tenemos que permitir que el Señor limpie nuestro cuerpo, nuestro interior, para estar en perfecta comunión y en relación con el Señor. En el capítulo 3 vamos a ver dos grandes temas: el nuevo nacimiento, el testimonio final de Juan el Bautista. Este nuevo nacimiento es bastante denso. Eh, por momentos le voy a pedir a Fabricio que nos complemente acá algunos comentarios que vamos a hacer. Eh, no creo que vamos a llegar al versículo 21, la verdad, porque es tan denso que no creo que lleguemos, pero si llegamos, pues buenísimo. Y recordémonos algo bien, bien importante, ¿vamos? Es el libro de Juan tiene como propósito, como él mismo lo escribe, estas cosas han sido escritas para que creáis en que Jesús es el Hijo de Dios. Y eso es lo insiste, insiste, insiste Juan en esto. Vamos directamente entonces al nuevo nacimiento, y para no quitar la costumbre le voy a pedir a Hans, ahí con su melodiosa voz, nos guíe en leer el contexto completo de este pasaje. Y dice así: Había un hombre de los fariseos llamado Nicodemo, proveniente entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Respondió Jesús y le dijo: en verdad te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿Cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Jesús respondió: en verdad te digo, que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te asombres de que te haya dicho: o sea, es necesario nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oye su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿Cómo puede ser esto? Jesús respondió y le dijo:
tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas. En verdad te digo, que hablando lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero nosotros no recibís nuestro testimonio, sino si os es hablado de las cosas terrenales y no creéis. ¿Cómo creeréis si os hablo de las celestiales? Nadie ha subido al cielo, sino el que bajó del cielo, es decir, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que también sea levantado el Hijo del Hombre, para que todo aquel que en él cree tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo en aquel cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y este es el juicio, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas, porque todo el que hace lo malo odia la luz y no viene a la luz para que sus acciones no sean expuestas, pero el que practica la verdad viene a la luz para que sus acciones sean manifestadas que han sido hechas en Dios. Buenísimo, gracias, Sans. Eh, Entremos de una vez a escudriñar cada versículo. Dice que había un hombre de los fariseos. Y esta parte, ¿se acuerdan cómo terminamos el capítulo anterior? Cuando decía, cuando estaba en Jerusalén durante la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre al ver las señales que hacía. Muchos creyeron en su nombre. Pero Jesús, por su parte, no confiaba en ellos, a ellos, porque conocía a todos. No tenía necesidad de que nadie le diera testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Y dice, pues él sabía lo que había en el hombre, y luego comienza, había un hombre de los fariseos. Entonces vemos cómo se encadena esto, y el mensaje central es, no basta con creer las señales, no basta con creer lo que sucede. Vamos a ver que es necesario nacer de nuevo. Tal vez le voy a ir pidiendo ahí algunas participaciones a Fabricio. Yo sé que lo estoy poniendo en pantalla, pero Fabricio, cuando uno piensa en un fariseo, ¿en qué es lo que pensás? Y sobre todo, ¿cuál es la definición que quiere decir fariseo? Sí, cabal, o sea, ahí lo pusiste en la pantalla, pero significa puro y separado, ¿verdad? Y, o sea, estas personas lo que querían hacer era que se cumpliera a cabalidad, incluso a veces se inventaban leyes como no poder caminar más de una milla en el día sábado. Y pues ellos tenían un conocimiento muy grande de la ley de Moisés. Sin embargo, Jesús vino aquí para hacer que esta ley se cumpliera bien, ¿verdad? Cabal, y no sé si les pasa a ustedes, pero cuando uno piensa en los fariseos, mínimo yo, he tenido una tendencia a pensar de una forma negativa. Así como, esos fariseos, ¿verdad? Esos son los malos, son los que estaban como en el poder y ellos mataron a Jesús. O sea, su grupo literalmente quería decir los puros, los separados. O sea, había una intención ahí justamente de buscar a Dios. Y yo le digo porque cuántas veces nosotros podemos caer en eso, en tratar de ser puros, en tratar de ser separados y poner todo ese gran esfuerzo en el estricto cumplimiento de la ley. Y acá dice externo. Y dices, no, es que ahora es interno. Pero a veces nosotros también tratamos de hacerlo de una forma externa, sin que haya una regeneración, una renovación interna. Y acá se presenta a Nicodemo, prominente entre los judíos, y este vino de noche. Es bien importante entender que es prominente entre los judíos. En el versículo 8 o 9 dice, y tú, que eres maestro de Israel, ¿no entiendes estas cosas? En el original literal dice, y tú, el maestro de Israel. Es decir, acá vemos a alguien extremadamente con conocimiento que viene de noche a Jesús. Y no vamos a desviar mucho, pero creo que es importante hablar de por qué vino de noche. O sea, hay discusiones, por prudencia, porque como Jesús trabajaba todo el día, entonces ahí va a tener un poco más de espacio, o pucha,
no puedo siquiera esperar al siguiente día porque tenía un gran interés en recibir las enseñanzas. O algunos dicen que por cobardía, para que no lo vieran, y se fue a escondidas y vino él. Eh, la respuesta es que no sabemos. Pero sí algo que vamos a hacer al final es vamos a buscar otros pasajes donde aparece Nicodemo y les voy a leer unas partes de algunos historiadores que dicen la tradición de qué pasó con Nicodemo después de lo que no está registrado dentro de la Biblia. Pero bueno, en este mismo pasaje vemos esa humildad de buscar a Jesús siendo el gran maestro. Uno se pierde a veces en la conversación y dice, bueno, Aarón, ¿cómo le preguntó eso? Pero no podemos dejar de lado decir, él vino a buscar a Jesús y tratar de entender, tratar de explorar, tratar de ir más allá de lo que estaba pasando. Qué gran ejemplo vemos de esto en Nicodemo, ustedes. O sea, estamos hablando del mero mero, de uno de los meros, a falta que fuera el sumo sacerdote, pues, pero estamos llegando con una persona que tenía un estatus, que tenía un reconocimiento, que tenía todo que pareciera hecho. Se sabe que Nicodemo era una persona de altos recursos, con grandes influencias en el Sanedrín y con el que todos admiraban por su relación con Dios. Y aún así él viene intencionalmente a buscar a Jesús. Y mi pregunta nuevamente es, ¿cada cuánto lo hacemos nosotros también? Venir a buscar humildemente al Señor. Y vamos a profundizar en esto, pero para cosas que entendemos, para cosas que no entendemos, o peor aún, para cosas que creemos entender, y las sometemos y nos sujetamos completamente al Señor. Y entender que acá no estamos viendo los clásicos ejemplos que eso tiene en mente, que viene la prostituta con el Señor, o que viene el cobrador de impuestos, que viene el estafador, que viene el asesino, que vienen esos personajes donde tal vez los pecados son evidentemente malos, dañinos, sino que viene acá alguien buscando la salvación porque reconoce que hay algo más allá que simplemente ver señales. Él sabe lo que está pasando en su corazón y me encanta que podamos venir confiados al trono de gracia para que el Señor nos escudriñe. O sea, al final de cuentas, o sea, ya leímos el pasaje macro, pero ¿qué es lo que pasa en esto? El Señor escudriña lo más profundo del corazón de Nicodemo y él humildemente se queda recibiendo lo que el Señor tiene para él. ¿Cuántas veces estamos dispuestos a ser expuestos, como vamos a ver al final de este pasaje? Porque los que aman a Dios van hacia la luz y para que la luz manifieste el tipo de obras que hay en su corazón. Comienza diciendo, este vino de noche y le dijo, Rabí, que es maestro, ¿verdad ustedes? Es bien interesante, lo veíamos cuando la conversión de los primeros discípulos también, ¿verdad? ¿Se acuerdan de que al principio le decían Rabí y mientras van pasando los eventos, esa palabra va desapareciendo y una vez resucitado ya no se lo vuelven a decir, porque Jesús ya no es Rabí, ya es el Señor, ya es realmente reconocimiento de que es el Hijo de Dios. Jesús va mucho más allá de ser un maestro. Y les voy a hacer una reflexión que me impactó en algo que leía, que decía, ciertamente muchos no tienen problema en reconocer que Jesús sea su maestro, siempre y cuando se alinee a nuestro pensum. A lo que voy es, siempre y cuando se alinea a lo que nosotros queremos saber, ese rabí, enséñame ahora a hacer negocios, enséñame ahora a cuidarme de esto. Y nos perdemos de la profundidad de lo que hay en la relación de estar con el Señor. Y justamente dice, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si no está con Él, si no está Dios con Él. Él viene porque entiende que hay algo más. ¿Se acuerdan otra vez? Terminando en el capítulo 2, la gente al ver las señales comienzan a creer en su nombre. Dice, pero eso no basta. No basta con maravillarse con lo que el Señor puede hacer. Y es bien importante que nosotros podamos exponernos ante el Señor y decir,
Señor, ¿acaso solo me maravillo contigo por lo que tú puedes hacer? Porque vengo a pedirte nuevas formas de provisión en esta crisis o nuevas formas de protección de salud en esta crisis. Y nos maravillamos de las cosas que vemos. Y ciertamente los milagros fortalecen nuestra fe, pero no es el fundamento. El fundamento de la fe cristiana no son los milagros. El fundamento de la fe cristiana, lo que vamos a ver a continuación, es una regeneración de nuestra vida, de nuestro corazón, a través del arrepentimiento y la fe en que Jesús vino, dio su vida por nosotros, resucitó y está sentado a la diestra del Padre. Y esta parte es bien importante. Mateo 7, 21, 23 nos dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Ahora, y este es de los versículos fuertes que leemos en la palabra a ustedes. Dice: no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. O sea, estamos hablando, claro, de un nivel de hombres que hacía ese tipo de cosas, que profetizaban, que echaban fuera demonios y que hacían muchos milagros. Lo quiero comparar justamente con Nicodemo. ¿Qué tantas cosas buenas hacía Nicodemo? ¿Y qué es lo que le viene a decir Jesús? Mira, no, es que no estás entendiendo, no me estás conociendo a mí. Te estás maravillando por lo que puedes hacer o por lo que me ves hacer, pero no estás teniendo una relación íntima conmigo. Entonces, apártate de mí, hacedor de maldad. Amigos, ¿con quién nos podemos identificar? ¿Con quién realmente podemos ver esta relación cuando Jesús hace la historia de justamente el fariseo y el publicano? Señor, gracias por todo lo que soy, por todo lo que me has hecho ser, y porque no soy como aquel que peca tanto, ese publicano que se ha desviado en sus caminos. Lo voy a tropicalizar a lo que vemos hoy. Señor, gracias porque yo no estoy estafando a la gente, vendiendo cosas, o porque yo estoy bien en mi familia. Gracias, Señor, por lo que me has hecho. Oramos a veces como el publicano: Padre, yo no soy digno ni aún de alzar mi mirada hacia ti. ¿Por qué? Porque entendemos quién Él es. Entendemos su santidad, su gloria, todo su poder. Eso nos hace humillarnos completamente ante Él. Pues amigos, lo que quiero dejarles hoy es, yo sé que lo hemos hablado y lo hemos escuchado ciertamente muchas veces, que no es por obras, no es por gracia, pero sobre todo, ¿qué tenemos nosotros en nuestro corazón? ¿Con qué es que nos llenamos? Es que yo amo más a Dios si Él me ayuda, si Él hace, no por lo que quien Él es. Otro comentario que quería dejarles en otra lectura que estaba leyendo es de un pasaje de un padre hablándole a su hijo, y el hijo se porta mal, y entonces el hijo tiene esa cosa mi papá ahora ya no me ama, o si me porto bien, me ama más. Y le dice: es que el amor no se basa en la acción, el amor se basa en la identidad. Y esa parte es bien importante. El amor no se basa en la acción, se basa en la identidad. Entonces, cuando uno entra en relación con el Señor, uno no tiene que amarlo por su acción, sino por su identidad, quien Él es, quien Él ha hecho y refleja su majestad en todo lo que hace, ¿verdad? Una cosa lleva a la otra, sin embargo, el énfasis está en la identidad. Y no vaya a ser, ustedes, que nos pase como estos leprosos. ¿Se acuerdan la historia de los 10 leprosos que Jesús habla? Aquí se lo vamos a leer un pasaje en Lucas 17, 15, 16 y 19. Dice: entonces uno de ellos, de los 10, viendo que había sido sanado, volvió, glorificando a Dios a gran voz, y se postró en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Y termina en el 19 diciendo, y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Yo nunca había puesto tanta atención a esto, al entender que de estos 10 solo uno rezó, 9 se quedaron satisfechos con el milagro. No solo uno llegó postrado y recibió
la salvación, porque dice, tu fe te ha salvado. Me comentabas algo de esto, Fabricio, no sé si quieres comentar sobre esto y la relación de lo que estamos viendo con Nicodemo. Sí, digamos, así como él empieza a decir que nadie puede hacer estas grandes obras si no viene de parte de Dios, estos leprosos prácticamente les bastó el milagro, ¿verdad? Y se quedaron con las cosas que hacía Dios, Jesús, perdón, pero no estaban buscando tener realmente una relación cercana con quien hace el milagro, ¿verdad? Es como uno puede admirar mucho a un artista, pero uno puede quedarse solo viendo sus obras de arte, pero si tiene la capacidad de poderse comunicar con esta persona, hablarle, conocer por qué hace lo que hace, eso vale más que solo quedarse con lo que, esa satisfacción de ver sus obras de arte, ¿verdad? Lo mismo es con Jesús, estos leprosos, para ellos era suficiente su milagro, sin embargo solo uno decidió volver y conocer personalmente a quien hizo el milagro por él, ¿verdad? Genial, y qué buen ejemplo con los artistas, ¿no? Ustedes, así como, yo me imaginaba acá las fotos de Fabricio, o las pinturas de un pintor, y dice, ala, es que qué artista, ¿va? Qué buenísimo. Y vos tenés a ese artista en tu casa. Sí, yo tengo su obra en mi casa. Y entonces uno cree que es lo mismo que convivir con el artista y no lo es en lo más mínimo, porque convivir con el artista es tener intimidad con la persona, conocerlo, platicar, pasar tiempo con ellos, no solo admirando sus obras. Qué buen ejemplo, gracias Mauricio. Y entonces amigos, lo que viene a ser Nicodemo acá es, dice, ok, he visto tus obras, pero hay algo más que yo quisiera entrar a entender de esto. Dice que respondió Jesús y le dijo, en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Me encanta esta parte, no se les ha pasado, en pasajes de la Biblia donde alguien hace una pregunta, alguien hace alguna actuación y Jesús le responde completamente distinto a lo que están preguntando. O sea, yo creo que lo volvamos a leer, porque es bien curioso. Nicodemo le dice, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú, perdón, que tú haces si Dios no está con él. Y la respuesta de Jesús es, en verdad te digo, que el que no nace de nuevo no puede el reino de Dios. Nicodemo no vino hablando ni siquiera de nacimiento, no vino hablando del reino de Dios, él vino hablando de las señales. Y vemos cómo justamente el Señor te lleva, boom, a otro nivel. Como te dice, no, okay, pero de lo que me estás diciendo no funciona así. ¿Y cuántas veces puede suceder a ustedes que nosotros estamos orando por algo y el Señor, boom, te lleva a otra parte? Y es como, no, es que no, no estábamos hablando de eso. Y el Señor te dice, yo sé de lo que me estás hablando, hijo. Yo sé de lo que me estás hablando, pero es necesario que pongas tu atención a lo que te estoy diciendo. Y vemos esa relación entre las señales y el reino de Dios. Como el Señor dice, las señales son un reflejo, son una manifestación de lo que realmente hay adentro. Y eso tenemos que profundizarlo, pero lo importante es lo de adentro, no las señales. Porque no basta con cambiar de carácter, sino un cambio de espíritu. No basta con alinearse a las cosas que hay que hacer para poder hacer milagros, sino en un cambio del espíritu. Acá cuando dice, en verdad te digo que el que no nace de nuevo, literalmente también una traducción muy válida es nacer de arriba, ¿sí? Y esa parte es bien importante porque hay gente entonces que a partir de esto habla de la reencarnación, ¿verdad? Y se pierden y tergiversan estas palabras, pero acá tenemos que estar claros que lo que dice es nacer de arriba. Es necesario un cambio radical llevado a cabo por el Espíritu Santo, no por nosotros, no matarnos. Y ahí muy breve les quiero confesar que cuando yo empezaba mi caminar cristiano, me puse un montón de cargas de nuevas prácticas que iba a implementar, tal vez algunas muy clásicas. No voy a tomar una gota de alcohol, no voy a ver ninguna película que no sea cristiana, no voy a escuchar ninguna música que no sea cristiana, no voy, hermano, no voy. Y entró en mí ese deseo de ganarme la aprobación de Dios por lo que yo hacía. Y el Señor me quebrantó, me dijo, es que no tiene nada que ver con lo que vos haces, porque no hay nada que puedas hacer para recibir esto, sino que es gracia y don mío.
Efesios 2, 5, 6 dice, aún estando nosotros muertos en pecado, porque la paga del pecado es muerto. Y acá hay que entender a ustedes, hay pecado. O sea, no hay quien no haya pecado, no hay quien busque a Dios, no hay ni solo uno, dice la palabra. Pero estando muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Quién nos resucitó? Dios, juntamente con Él. ¿Y quién nos hizo sentar en los lugares celestiales? Dios. Entonces, ¿qué puedes hacer tú? Nada. No hay nada de lo que tú puedas hacer para entrar en esa regeneración. 1 Pedro 1, 22, 23 dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu. Porque ¿quién puede cumplir la ley? Nadie. Esto fue demostrado en todo el Antiguo Testamento. No hubo ni uno. No hubo ni uno que la pudo cumplir. Pero estando en Cristo podemos. Para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Acá menciona nuevamente esta necesidad de volver a nacer, de volver a nacer en el Espíritu. ¿Y cuál es el requisito indispensable de esto? Arrepentimiento y fe. No basta, perdón, lo vamos a decir de manera grotesca, con hacer la oración de salvación. No basta con bautizarse, no basta con hacer eso, sino que es entender, y eso lo vamos a ver más adelante en continuación con la serpiente de bronce, es compararse y creer, pero profundamente. Hay algunos que dicen, es que, ¿cómo vas a creer que una oracioncita de BIM ya te salvó de todo? No, tenés que hacer. Ellos no están creyendo en la obra salvadora de Jesús, porque eso basta. Mateo 1:15 dice, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed. Arrepentíos y creed. Porque eso nos va a permitir acceder a este nuevo nacimiento que Jesús nos está hablando. ¿Y qué es el reino de Dios? Encontré una definición de Hedrick Hendrickson que me gusta mucho, que dice, es el área en que su dominio es reconocido, son obedecidas sus normas y en que su gracia prevalece. A mí me gusta, les he compartido ahí el libro que estoy terminando de leer de la oración. Dice cómo nosotros como hombres somos esos facilitadores del poder y la gloria de Dios en la tierra. Y lo hacemos a través de la oración siempre y cuando nos alineemos a su voluntad. Pero esto va un paso más allá en el sentido de que si queremos ver las obras de Dios en la tierra, uno, tenemos que alinearnos a Él en fe y en oración y en adoración hacia Él, conociendo su voluntad. Es decir, el reino de Dios no entra a veces en la tierra, no por Él, sino por nosotros. Nosotros bloqueamos ese proceso al no estar alineados con lo que Él hace y simplemente, seamos honestos, de no haber nacido de nuevo. ¿Cuántas veces hemos discutido? ¿Será que la salvación se pierde? El día más que la salvación se pierde es, ¿realmente fuiste salvo en algún momento? ¿O tuviste solo un montón de actos que lo que querías era satisfacer tu deseo egoísta, de orgullo centrado en ti, de hacer buenas obras, y entonces ser alabado por hacer buenas obras? Es que aquel todo lo que ha hecho y eso nos llena nuestro tanque. No. Debiese ser justamente esa presencia y ese poder tan fuerte del Señor. Siguiendo en este versículo 3 dice, el hombre, sin esta regeneración, es incapaz de ver las cosas del Espíritu. Y es importante que nosotros tenemos que vivir de manera espiritual, y lo hemos hablado, pero ¿cuánto lo hacemos realmente? ¿Qué tan buen momento es esto con la crisis? Otra vez, no quiero minimizar las preocupaciones naturales que tenemos de provisión, de protección de salud, de lo que puede venir. Entonces está muy bien, pero ¿estamos entendiendo espiritualmente lo que está sucediendo? ¿Tenemos esa capacidad de abrir nuestros sentidos espirituales? Porque el que vive por la carne, carne es. El que vive del espíritu, espíritu es. 1 Corintios 2:14 nos dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, no las percibe, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Es por eso cuando uno dice y lee los pasajes que vive Pablo y Silas, después de haber sido azotados, golpeados, echados en la cárcel,
se ponían a adorar a Dios. Están locos, pues. Es que ellos veían las temas espirituales, ellos veían continuamente la gloria de Dios. No podían hacer nada más que adorar, a pesar de estar físicamente golpeados, a pesar de estar encadenados, a pesar de estar en una mugrosa prisión. Y entonces te pregunto a ti, ¿qué situación estás ahorita a raíz de esta crisis? ¿Y puedes levantar tus manos y adorar? Porque tal vez estás logrando ver espiritualmente, no solo lo que está sucediendo, simplemente alzar tus miradas al cielo y ver al Hijo de Dios centrado a la diestra del Padre. ¿Cómo está nuestro nivel espiritual? Y la importancia de empezar por los cimientos, por la base, por el fundamento, lo que hay en tu corazón y adquirir nueva naturaleza. Segunda de Pedro 1:4 dice, por medio de los cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Qué importante entonces, amigos, el requisito para nacer de nuevo, el requisito de una vida cristiana es regresar a nuestros cimientos. Nos hemos, voy a decir algo fuerte, cuestionado nuestra salvación. ¿Estás 1000% seguro que has nacido de nuevo? No porque cuando un día oraste y lloraste y sentiste algo rico, sentiste algo en esos escalofríos, sino porque hay un convencimiento, hay algo espiritualmente que clama a ti, buscando a Dios, que cuando pecas te incomoda fuertemente, que te hace llorar por decir una mala palabra, por decir una mentira, por tener un destello de orgullo. O simplemente buscamos a las cosas bien y somos como inmunes, sin efecto de ese pecado, que eso vamos a ver más a continuación otra vez nuevamente con la serpiente de cobre. Rafa, solo para sí. agregar un poquito a lo que estabas diciendo, la palabra dice que el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos salvos. O sea, realmente tiene que haber esa interacción que dice Romanos capítulo 8 del Espíritu de Dios que le da vida a nuestro espíritu, porque la muerte espiritual no es estar necesariamente sin vida, sino no tener la vida verdadera dentro de nosotros. Entonces, cuando nosotros recibimos a Cristo y existe ese nuevo nacimiento, el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos salvos. Por eso es que cuando yo me topo con una persona y empiezo a hablar con ella, no es la jerga, no es la iglesia, no es ninguna otra cosa más que el testimonio del Espíritu Santo que me hace sentir que es cristiana esta persona nacida de nuevo, ¿verdad? Ustedes, que creo que es el gran desafío. Y cuando nos cuestionamos de la naturaleza nueva en nosotros y de la vida eterna, ahí es cuando el nuevo nacimiento testifica a nosotros, que hay alguien adentro que nos dice y nos quebranta y nos toca y nos emociona y nos hace llorar, reír, nos redarguye por todo y nos relacionamos con el Dios que no conocí, ese Espíritu Santo, ¿verdad? Gracias. Buenísimo, gracias, Antonio. Y entonces, amigos, siguiendo en la línea, es tan importante ese nacimiento de arriba, porque se nace a una vida celestial y divina. Esto no tiene nada que ver con lo que vas a experimentar en la tierra. Es decir, sí hay un vínculo, pero no es lo importante. ¿Cuántas veces hemos oído? Es que me volví cristiano y se aumentaron los problemas. Y dice, por supuesto, porque espiritualmente tenía la capacidad de reflejar la gloria de Dios y hacerla más evidente. Y dentro de sus problemas, ibas a testificar de Dios. Y otra vez, no quiere decir entonces, los cristianos todos van a tener ideas nuevas, a ninguno nos va a contagiar el coronavirus, ni mucho menos. Es simplemente estar alineados, preguntarle al Señor, Señor, ¿qué me espera con esto? Y lo voy a decir no declarándolo sobre nadie, pero ¿qué si alguno va a ser contagiado? Y su misión justamente es ir a esos hospitales y testificar de la gloria de Dios. No sé si leyeron uno en Italia, donde dice que había un pastor, un señor ya mayor, que pasaba sus días hablando con los enfermos, hablándole del Señor. Dice que muchos recibieron al Señor. Y él finalmente murió. Dice, no que tenía a Dios, pues, por supuesto, se fue al Padre. Le dijeron, misión cumplida. Para esto para esto naciste, para esto fuiste enviado. Para que muchos enfermos crean en mi nombre, va a decir Jesús. No sé cuál es tu llamado. No sé cuál es
lo que el Señor te está hablando. Pero si no nacemos de nuevo, es imposible escucharlo y por ende imposible obedecerlo y vivir esa vida espiritual que el Señor nos quiere invitar. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y acá, amigos, tenemos que entender, estamos hablando de Nicodemo, de un fariseo de fariseos. Entonces, o sea, ¿no les pasa que leyendo este pasaje es como, Nicodemo, que Nicodemo sí que no entiende nada? Estamos hablando de alguien sumamente culto, sumamente inteligente, sumamente sabio. Entonces tenemos que profundizar en lo que hace. Uno es esa insistencia de Nicodemo de entender lo espiritual en lo material y lo físico. O sea, él lo que está tratando es traer lo celestial a la tierra, como decimos, y racionalizarlo. Entonces, bueno, entonces, ¿qué pasos tengo que hacer yo, pues? O sea, entonces, ¿yo cómo le voy a hacer para meterme otra vez en la panza de mi mamá? O sea, no entiendo qué es lo que yo tengo que hacer. Eso es lo que está diciendo acá Nicodemo. ¿Cuántas veces te puede pasar a ti también que el Señor te comienza a hablar y tu pregunta es, bueno, ¿y entonces qué tengo que hacer yo? O sea, ¿cuál es mi parte? Y hay momentos, amigos, donde tu parte es quedarte tranquilo y ver lo que Dios va a hacer, sobre todo en el nacimiento, porque lo vamos a ver muy claro que Jesús dice, la verdad es que nada puedes hacer vos, porque no viene de vos, porque no es por obra, sino es por gracia. Quienes están satisfechos con su primer nacimiento son difíciles de entender sobre el valor del segundo nacimiento. ¿A qué me refiero aquí? ¿Cuántas veces hemos visto? Y quería preguntarles a raíz de esta crisis. Puede ser que haya enfermos cerca de ustedes, puede ser que haya dificultades económicas, que haya otro tipo de preocupaciones de seguridad, por ejemplo. ¿Cuánto has clamado a Dios? Porque has visto esa necesidad. ¿Qué hubiese pasado si no tienes esa necesidad? Tal vez estás satisfecho con lo que estás viviendo en este momento y no te hace arrodillarte y clamar a Dios. Yo creo que les he comentado, tuve el privilegio una vez de compartir en la cárcel. Yo le digo a la gente, ellos lloran. Yo nunca había visto hombres llorar de tanto corazón como en la cárcel. Porque la necesidad te hace quebrantarte. A veces te preguntas, ¿por qué, Señor, me estás llevando a esto, a estas situaciones, a estas presiones? Dice, porque de otra forma no me estabas buscando. Y no lo hace por maldad, lo hace justamente para fortalecerte, para que lo busques y crezcas en Él. Pero Nicodemo insiste, como quien quiere aprender, y no lo deja solo, a eso no lo entendí, ni modo. Y eso me pegó a ustedes, porque cuántas veces hemos leído pasajes de la palabra de Dios y dice, esto no lo entendí, ni modo, y seguimos de largo. O sea, nos puede haber pasado lo mismo que Nicodemo, cuando decimos algo, usted nos responde algo nada que ver, según nosotros, y en vez de profundizar es como, bueno, ni modo, vamos a seguir adelante, vamos a ver qué otras cosas hay acá. Y Dios dice, no, regresa, profundiza. En esto es lo que te estoy hablando, de eso es lo que quiero que crezcas. Porque al final de cuentas, como les decía, Jesús quiere enfatizarle, porque por gracia, por regalo, por don de Dios, por algo que tú no estás haciendo, por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, ¿qué puedes hacer tú para ser salvo? Nada. Pero no. Hay unos pasos que puedo hacer. No se trata de pasos, no se trata de un procedimiento. Se trata de Dios y tú por medio de la fe y el arrepentimiento eres salvo. En el versículo 5 Jesús respondió, en verdad te digo, que el que no nace de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y acá va a ser bien importante entender justamente lo que nos hablamos del agua y del espíritu. El agua no se refiere al bautismo de agua, sino a la palabra de Dios. Aquí quiero profundizar un poquito en eso porque uno dice, ese es el primero y el segundo bautismo. El primer bautismo es el bautismo del Espíritu. ¿Sí? Es el bautismo en Jesús a partir del Espíritu. El bautismo del Espíritu es el que se dice que es el bautismo de fuego hecho por Jesús. Pero si dice agua y espíritu, no puede estar hablando del mismo. Es decir, uno en los bautismos
El de agua es el bautismo que el Espíritu hace. Entonces, no hay que confundir ambos. Segundo, el bautismo cristiano no comienza a aparecer sino después de la resurrección. El que vemos ahorita es el bautismo, el arrepentimiento de Juan el Bautista, ¿no? Entonces, solo para dejarlo bien claro que no se trata de, entonces uno dice, entonces para nacer de nuevo tengo que ser bautizado. Ciertamente el bautismo es un rito externo de reflejo de morir a la antigua vida, pero no se refiere a solo hacer la oración, bautizarme con agua y ya. O sea, como que justamente hubiese un procedimiento, como que hay pasos a seguir que eso me van a hacer cumplirlo. No, eso es algo que viene del Señor. Juan 15:3 dice, y a vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Entonces tenemos que limpiarnos a través de la palabra. Efesios 5:26, para santificarla, habiéndolo purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Fabricio, vos haces unos comentarios bien interesantes justamente sobre este punto, de que tenemos que ser lavados y limpios, simbólicamente el agua, pero que reflejan la palabra de Dios. ¿Nos puedes complementar vos un poquito ahí? Sí, digamos, o sea, aquí podría ser bastante sencillo creer lo que tú decís de que uno tiene que bautizarse en agua, que sí es necesario, pero digamos, el agua H2O va a limpiar, nos podemos limpiar las manos, nos podemos bañar, va a limpiar nuestro cuerpo, pero no va a limpiar nuestro espíritu, ¿verdad? Y eso es exactamente lo que el Espíritu Santo es lo que va a hacer, ¿verdad? Va a limpiar nuestra alma y hay un versículo, no sé si lo ibas a poner después, pero es Tito 3:5. Y dicen, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, cabal, o sea, lo que, lo que nosotros podemos hacer no llegaría a lo que solo el Espíritu Santo va a hacer para que nosotros nazcamos de nuevo, ¿verdad? Espiritualmente. Genial, gracias, Mauricio. Y complementando con Romanos 12:2, dice, y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Entonces, ¿cómo nos lavamos, cómo nos limpiamos? Justamente es entendiendo, estudiando la palabra del Señor, porque entonces comenzamos a llenar nuestro tanque de la palabra de Dios y damos ese espacio a que el Espíritu sea el que trabaja en nosotros. Y la parte de Tito que justamente bien lo complementaba Fabricio. ¿Qué puedo hacer entonces para ser regenerado o nacer de nuevo? ¿Qué pasos debo de seguir? No está en mí. Y esa parte tenemos que entenderla. No está en mí para poder alcanzar esta salvación. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es, sigue diciendo Jesús. La naturaleza y características de este cambio son espirituales. O sea, cuando tú recibes al Señor en tu corazón y sos nacido de nuevo, no pasa nada. Físicamente no pasa nada. Yo le digo a la gente, es como cuando te casas. ¿Cuál es la diferencia entre mi persona que se casó previo a casarme y luego casado? Tal vez solo que tengo un anillo en el dedo, pero la persona soy el mismo. Déjeme explicarle con esto. Externamente va a pasar lo mismo, pero internamente va a haber un hambre, una sed que va a comenzar a crecer dentro de ti por buscar más al Señor, por estar más con Él, por obedecerlo, por hacer sus obras y entrar en perfecta comunión con Él. Porque somos injertados en Cristo. Pablo nos dice en Romanos 6:5, porque si fuimos plantados juntamente con Él, fuimos plantados juntamente con Él en semejanza de su muerte, si también lo seremos en la de su resurrección. Somos hechos un solo espíritu con Él. Nuevamente Pablo lo dice en Corintios, pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Es por eso que entendemos y lo hemos hablado a ustedes, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Ese en, la palabra clave de estos versículos de entender que en Él somos salvos, en Él somos santificados, en Él somos un mismo espíritu. Y siendo parte de la familia de Dios, porque todos los que son guiados por el Espíritu, estos son hijos de Dios, los que son guiados por el Espíritu, los que
percibimos su voz. Y dice, pero es que yo no oigo audiblemente a Dios. No, es que no se oye audiblemente, aunque sí se puede oír audiblemente, pero se oye espiritualmente. Disciernes quién es Dios y lo que está diciendo. Entonces Jesús continúa y dice, no te asombres de que te haya dicho, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oye su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Y es bien importante cuando dice, os es necesario. Me encanta porque uno dice, no dice, nos es necesario, porque Jesús no necesitaba hacer esto. Es nosotros, esto es para nosotros que necesitamos hacer esto. Y no es un mandamiento, no es, yo os mando a hacer tal cosa. No, dice, os es necesario. Es algo que no es algo que debamos hacer, sino que es algo indispensable para ver el reino de Dios. Y entender, amigos, que la acción del Espíritu Santo es soberana, misteriosa e incomprensible. Efesios 1:11 dice, en él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Y ahora les insisto, poco hay para entender la mente de Dios. Y es que es lógico, es lógico que debería pasar eso. Yo digo, muchas cosas que leemos en la Biblia no me suenan tan lógicas. O sea, si me hubieran preguntado a mí, yo no lo hubiera hecho así, comenzando por el más grande de todos. Si para salvar a unos que no quisieron estar con Dios, que lo rechazaron, que mataron a sus profetas, yo en ningún momento hubiese mandado a su hijo para salvarlos. Mira, de una vez el fuego, pues, bueno, se acabó la fiesta y órale. Es importante, amigos, entender que no podemos entender la mente de Dios y no hay tal cosa como, es que esto seguramente es de Dios, esto seguramente no es de Dios, si estamos discerniendo con nuestra mente. Eso hay que discernirlo de forma espiritual. Efesios 4:7 dice, pero a cada uno de nosotros nos fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Pero es que, ¿quién debería tener más? ¿Quién debería tener menos? Es que no se trata de nosotros. Se trata de lo que el Señor quiere hacer y que realmente entendamos de que el viento sopla donde quiere y oye su sonido, pero no sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. El viento no se puede ver por sí solo. Me encanta. Recuérdame cuál es la palabra en griego que se usa acá, Fabricio, para el viento. Es pneuma. Que también se Y, usa muchas veces para el espíritu también, para ustedes. Y es genial la imagen que el Señor nos da porque uno no puede ver el viento. O sea, yo, por ejemplo, tengo acá la ventana afuera, no sé si hay viento o no. Lo que puedo ver es si los árboles se están moviendo y por ende deduzco que hay viento o no. Es lo mismo con el espíritu. Tú no lo puedes ver, tú no lo puedes vivir, pero cuando ves las obras a través de otros eventos, a través de otras personas, sabes que el espíritu está ahí. Y es lo que nosotros tenemos que hacer como cristianos. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede solo ser esto? puedo decir una cosita. Por favor. Digamos que, o sea, ahí dice que no se puede, o sea, las horas del espíritu, ¿cómo las podríamos ver, verdad? Pero ahí podemos regresar a los frutos del espíritu, ¿verdad? Si el espíritu habita en nosotros, podemos verlo reflejado en amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, ¿verdad? Todas esas cosas van a ir saliendo naturalmente si el espíritu realmente está obrando en nuestra vida, ¿verdad? Buenísimo. Y recordándonos de que no, o sea, no se llaman los frutos del Espíritu, usted, sino el fruto, porque es un paquete. Es un paquete que viene dentro de él. Llegado al final de lo que vamos a leer hoy, esta parte es un poco densa, pero dice que respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede ser esto? Y esa es la última vez que vamos a hablar de Nicodemo en este pasaje. Luego vamos a ver más adelante que les quiero compartir esas partes que me parecieron geniales. Dice, ¿cómo puede ser esto? O sea, ¿cómo es posible que eso funcione? Y Jesús les respondió, tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas. Nicodemo no entiende porque justamente no ha nacido de nuevo. No se puede racionalizar el espíritu. El espíritu, yo tengo una formación altamente racional. Como saben, me desarrollé en la cultura francesa que es muy racional a ustedes. Y algo que me daba miedo, que no me gustaba del cristianismo era
que sentía que yo tenía que anular mi razón. Y fue hasta el momento que entendí de que mi relación con el Señor no anula mi razón, la eleva a algo mucho más poderoso que mi razón. Es decir, la espiritualidad en Cristo no anula mi capacidad de razonar, sino que la sobrepasa en gran manera. Y tenemos Rafa, que... ¿me permitís rápidamente insertar esto, por favor? ¿Sí? 1 Corintios 2, 13 al 15. 1 Corintios 2, 13 al 15 dice, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, o sabiduría francesa, en tu caso, vamos, sino con las que enseña el Espíritu con mayúscula, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque no se han de discernir, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nada. Y es lo que exactamente estás diciendo. Nicodemo no tenía nuevo nacimiento, él solo tenía conocimiento, pero no había nacido. Por eso su mente humana racionalizaba las cosas a la luz de sus enseñanzas y de todo el estudio de lo que él sabía, pero no lograba tener ese discernimiento espiritual que te pasó a vos o que nos ha pasado a cada uno de nosotros al convertirnos a Cristo, ¿verdad? ¿Y cuántas veces no nos pasa aún a ustedes de que no tenemos ese discernimiento? Porque no nos estamos conectando con el Señor y buscándolo. Dice Jesús, tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas. Esta parte es importante porque uno puede pensar que Nicodemo, o sea, cuando uno lee el Antiguo Testamento, dice, no, es que ahí no se habla de la regeneración, no se habla del nuevo nacimiento. Eso no es correcto. Eso no es correcto. Porque desde el inicio, y sopló Dios aliento de vida. Y entonces fue hecho el hombre un ser vivo. Quiero leerles unos pasajes, o sea, les invito a leerlos completos. Es Ezequiel 36 y Ezequiel 37, completos. Solo extraje unos pedazos para que viéramos. O sea, como les comentaba al principio, Juan hace referencia muchas veces a Ezequiel, pasajes que Nicodemo conocía de memoria. O sea, por eso tenemos que ver lo de la serpiente de bronce, que también está en Números. O sea, Jesús regresa al Antiguo Testamento. Entonces, solo voy a hacer un paréntesis y decirles, amigos, es importantísimo entender y estudiar el Antiguo Testamento para entender el Nuevo. Quien no entiende el Antiguo, no entiende el Nuevo. No entiende, por ejemplo, estos pasajes, uno no entiende lo que está hablando entonces Jesús. En este pasaje del 36, 25 al 27 dice, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. ¿Cuánta comparación y similitud podemos ver entre lo que estamos hablando a ustedes? Y Jesús lo que quiere, es por eso que dice, tú que eres maestro de Israel, ¿no entiendes estas cosas? ¿Cuántas veces yo se los he insistido, pero tengo esa gran carga de transmitírselos? Cuando uno lee estos pasajes dice, es que todos esos fariseos, ¿cómo le hicieron para no reconocer a Dios, a Jesús, pues? ¡Qué locos! ¿Cómo era posible? Les pregunto, amigos, si vienen los tiempos finales, ¿tendremos nosotros la capacidad de reconocer a Jesús en su segunda venida? ¿O nos iremos con estos falsos profetas, falso anticristo? Así que muchos caerán y muchos serán engañados. Pero vosotros velad para que no caigáis. O sea, fácil decirlo para atrás, pero para adelante estamos con un discernimiento tan agudo que nadie nos va a poder engañar, nadie nos va a poder persuadir de cosas distintas que no vengan de Dios. En Ezequiel 37, 7, 9, acuérdense que acá es el pasaje del Valle de los Huesos, ¿verdad? Que dice, profeticé pues como me fue mandado y hubo un ruido mientras yo profetizaba y aquí un temblor.
Y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso. Y miré, y aquí tendones sobre ellos. Y la carne subió y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había espíritu en ellos. O sea, vemos un valle de huesos, ¿o ustedes? Ezequiel ve un valle de huesos y comienza a ver que se comienzan a juntar y comienzan a tener sus tendones y su carne. Y no puede decir, ya estuvo, ya hubo, ya resucitaron, ya fueron regenerados. Dice, y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre. Y di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los 4 vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y esa separación entre tener un cuerpo físico que pueda estar funcionando a que el Espíritu de Dios realmente esté adentro y sople y viva en nosotros. Porque eso es el nuevo nacimiento, que el soplo de Dios, que es el Espíritu Santo, entre dentro de nosotros y nos regenere completamente y nos dé ese nuevo nacimiento que necesitamos para vivir una vida con Dios. Es el primer paso, es el paso fundamental. Sin eso, la santificación no tiene sentido, porque se vuelve religiosidad. Pero dentro del nuevo nacimiento, dentro de esa regeneración, la santificación toma todo el sentido, porque es parecernos justamente el efecto del Espíritu Santo que nos transforma a imagen y semejanza de Cristo. Para terminar, le digo, ¿y qué pasó con Nicodemo después? Como les decía, después de este pasaje, en el capítulo 3 ya no vuelve a aparecer. Entonces vemos dos pasajes que nos registra la Biblia. Uno es en Juan 7:50 y le dijo Nicodemo, acá está ante los fariseos, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos. ¿Juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? O sea, acá comencemos a ver destellos de Nicodemo que comienza a enfrentarse a los fariseos. Y en Juan 19:39, cuando Jesús es sepultado, porque habla primero de José de Arimatea, pero aquí complementa, también Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, así le hace referencia a él, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes como 100 libras. Yo no quiero juzgar porque no soy quien para realmente emitir opinión sobre si Nicodemo es salvo o no salvo, pero pareciera que sí. Él viene y entrega todo. ¿Y qué dice la tradición? Dice la tradición que Nicodemo luego fue expulsado de entre los fariseos, del Sanedrín y luego de Jerusalén por ser seguidor de Jesús, y que murió como mártir, a golpes, por un grupo de judías que rechazaron el evangelio de Jesús que él predicaba. Y esa parte me impactó a ustedes cuando la leía, porque vemos un Nicodemo, uno a veces es bien pronto para escudar, que ese Nicodemo no entendía nada. Ese Nicodemo fue de los pocos que regresó, fue de los pocos que lo buscó, fue de los pocos que insistía para entender, para profundizar, y que no se quedó con su posición, que no se quedó con su conocimiento, sino que se postró como aquel leproso delante del gran rey y dijo, wow, acá hay algo mucho más allá que mi salvación. No me importa mi sanación, porque me vale más mi salvación y tener una intimidad con el creador del universo. Y luego dejándolo todo, lo siguió. Y esa palabra suena fácil hacerla, pero cuando al que tiene mucho, mucho le es exigido que se desprenda. ¿Y cuánto estamos logrando nosotros desprendernos? Ciertamente, amigos, en esta crisis tenemos que hacer lo que hay que hacer para cuidar nuestra salud, para recibir la provisión material, para cuidarnos. Pero ¿cuánto estamos dispuestos a renunciar a todo eso con tal de salvar un alma más? O sea, no forzosamente tenemos que hacerlo, pero creo que va a llegar el momento, no sé si lo viviremos nosotros o no, donde nuestra vida va a ser confrontada y ver si estamos dispuestos a renunciar aún a nuestra propia vida, con tal de nunca negar al Señor, con tal de salvar a otros, para que ellos puedan ver la gloria de Dios. Vamos a dejarla acá, porque estamos en perfecto tiempo para orar. La otra semana seguiremos a partir del versículo 11 y profundizar en justamente el famoso pasaje de Juan 3:16. Rafa, ahorita que, solo para finalizar, fíjate que ahorita que estabas diciendo y preguntaste, ¿verdad? No dice la palabra y no sabemos, dijiste, si Nicodemo fue salvo o no. Entonces, pero en cuanto dijiste eso, pero sí sabemos que fue expulsado de la sinagoga y que siguió al Señor, ¿verdad? Y lo dejó dejándolo todo. Pero cuando dijiste eso, el Espíritu Santo habló, fíjate. No sé si alguno de ustedes lo
percibió, pero habló a nuestro corazón, ¿verdad? Y confirmó que sí fue salvo. ¡Ja! Y a mí eso me pegó porque es lo que el Espíritu Santo hace, ¿verdad? Ustedes. O sea, sí fue salvo, ¿verdad? Ustedes sí fue salvo porque ser expulsado del Sanedrín era una vergüenza. Yo de una vez estudiando de Nicodemo para una prédica hace muchos años, entendí la vergüenza que pasaba alguien que era expulsado del Sanedrín. Es una vergüenza enorme porque son los más intelectuales. O sea, él sufrió vergüenza por Cristo y eso solo un convertido lo hace, ¿verdad? Ustedes, Qué bueno. así que creo que es el reto que todos tenemos ahora. Rafa, gracias por el estudio. Juan nos derrite, ¿verdad, amigos? En todo sentido. Y hoy creo que no fue la excepción, ¿verdad? Ustedes dejándolo todo, le siguieron. Esa fue la característica de los discípulos. Gracias, Rafa. Un gusto. Oramos, amigos. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor, porque nos dejaste estas perlas, Padre, para aumentar nuestra fe, Señor, porque sabemos de que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios, y no oímos como quien oye un ruido, Señor. Oímos escuchando profundamente para entender tu grandeza, para entender tu poder, para simplemente enamorarnos más de ti. Padre, te pedimos por aquellos familiares, por aquellos amigos, por aquellos cercanos que no han nacido de nuevo. Señor, que tú tengas misericordia de ellos, que los toques, Señor, con el don del arrepentimiento y la fe, Señor, para que puedan voltear sus ojos a ti, que sus ojos sean abiertos y puedan verte, Señor, puedan conocerte, puedan tener una relación íntima contigo. Y aquellos, Señor, que hemos tenido el privilegio, Señor, de nacer de nuevo, recuérdanos todos los días de que nos has sacado, Señor, y podemos ofrecer nuestra vida, nuestro tiempo, nuestro cuerpo, nuestra mente, todo nuestro corazón, a agradecerte, Señor, tan inmensa misericordia. Gracias, Señor, porque a partir de estos pasajes podemos darle otra dimensión a tu misericordia, Señor, y entendemos que realmente ha sido por gracia, ha sido por misericordia tuya, Señor, porque bien te ha parecido guiarnos, Señor, y llevarnos a otro nivel, a ser llamados hijos tuyos. Padre, te entregamos este tiempo, que tu misericordia nos acompañe en todos los días de nuestra vida, hasta el fin del mundo. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Rafa, ¿te puedo pedir un favor? Antes Sí. de que cerremos, te mandé una imagen que quería ver si puedes compartir un segundito y pedirles oración. Y como siempre lo haré los jueves, le hemos denominado Jueves de Hombres, que arranca a las 4:45 con la oración diaria. Entonces les voy a compartir a todos la oración diaria escrita que me pasó Nelson y la que está en la página de la iglesia para que todos lo tengamos. Sin embargo, hoy vamos a predicar con Ricky Cisse y vamos a cerrar con mi hermano Juan Pablo con una administración para el siguiente jueves, con la canción No me soltarás, porque tengo una carga muy grande porque hay mucha gente que se siente en el valle de la sombra, en el valle del coronavirus. Entonces, quiero que presentes esa fotita, Rafa, que a la miren ustedes, he llorado con esa foto y Juan Pablo canta esa canción, No me soltarás, tomado de la historia de Pedro. Y esta que van a ver ahorita es la perspectiva de Pedro, o sea, es la perspectiva que nadie vio. Todos conocen la del discípulo, pero esta es la perspectiva de Pedro. Miren esa foto ustedes. Esto es Pedro bajo el agua, cuando Jesús le extiende la mano. Fíjense ustedes. Eso solo Pedro lo vio. Miren esa foto ustedes. Y es lo que es la perspectiva de estar ahogándose cuando Pedro se desenfocó de Cristo y puso su mirada en las circunstancias, descendió. Y hay mucha gente que está así ahorita hundida a ustedes porque no todos estamos en el mismo barco. Hay gente que está pasando esta crisis en un barco pequeño, en una lancha, otros están con sus yates, pasando una crisis pero en yates, otros en cayuco, pero todos estamos bajo la misma tormenta y a todos nos puede rescatar el Señor. Pero esa foto me derritió, es la foto de un cuadro que Juan Pablo encontró y hemos estado hablando esta semana de eso, y aquel me grabó la canción No me soltarás y me la mandó anoche. Hemos llorado con esa canción y aquel le pedí que usara la foto esa, la uso yo y luego la hacen la canción. Miren ustedes y les pido sus oraciones por el mensaje que hoy se va a transmitir y el que se va a grabar para la otra semana también, porque creo que hay que traer esperanza a la gente. Gente ayer, Rafa nos mandó
una carta de otro hotel, Pan American, que cerró. Ahorita en la mañana me mandaron una carta de otra empresa enorme que también cerró. Y ustedes, hay gente que se está hundiendo y solo Cristo los puede rescatar, ¿verdad? Ustedes, así que gracias Rafa por compartirlo, ¿viste? Muy amable. Y te combina chilera la camisa con el fondo de la pared. Hay que ponerse uniformados. Dios te bendiga, ¿viste? Gracias. Buenísimo, amigos. Gracias a todos. Estamos entonces siempre pendientes. Hay cualquier oración, los invitamos, ¿verdad? El chat también está, tal vez para que lo reenfoquemos, para compartir. Siéntanse libres de compartir servicios, lo que están ofreciendo ustedes ahora, oraciones. Vamos a crecer todos juntos, ¿verdad? ¿Cuándo retransmitimos esto, Rafa? El sábado a las 10, igual queda grabado en YouTube, pero entonces ahí lo pueden ver ya después en cualquier momento. Genial. Dios los bendiga a todos. Feliz día. Bendiciones, feliz día. Feliz día a todos. Buen día, hasta luego. Buen día a todos, señores.